Hola, hola, estimados hermanos, amigos, pastores de acá de Temuco, de la región de la Araucanía, de Chile. Yo les saludo en el nombre del Señor como coordinadora de intercesión del distrito Araucanía. Yo le doy la bienvenida a cada uno de ustedes, a toda la familia que ya están conectadas en este hermoso programa Fe y Milagro. Damos gracias al Señor por este maravilloso programa que el Señor nos ha concedido. Ya llevamos alrededor de 3 años con este programa. Maravilloso es porque estamos en este programa nosotros contando las maravillas del Señor. Estamos exaltando el nombre del Señor. Así que usted comparta este link. Este es el último día de este programa de este año 2024. El Señor hasta aquí nos ha ayudado. Podemos decir, Ebenecer, el Señor hasta aquí nos ha ayudado y nos va a seguir ayudando en todo este programa, todos los años que Él permita que nosotros podamos exaltar su nombre, adorar su nombre. Así que, amados hermanos que nos están viendo desde Temuco, desde la región Araucanía, desde Chile. Y también yo les quiero decir que este programa nos están viendo de otros países también. Tenemos, por ejemplo, de Uruguay, de Paraguay, de Argentina, también de México, de Australia, de Estados Unidos. Qué maravilloso es, amados hermanos, cuando nosotros proclamamos la palabra del Señor y muchas personas están hambrientas y sedientas de la palabra. Por eso es que es bueno proclamar, es bueno predicar, enseñar esta hermosa palabra de Jesús, porque la palabra es la que nos alienta, nos anima, nos ayuda a seguir adelante. En estos momentos yo quiero orar. Oremos al Señor. Levante sus manos ahí y demos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que el Señor nos concede de estar conectado una vez más. Padre Celestial, mil gracias le damos, Señor. Mil gracias le damos, Señor Jesús, porque usted está con nosotros, porque usted, Señor, nos ha ayudado, nos ha bendecido en este año 2024. Es verdad, hemos pasado por diferentes situaciones difíciles, a lo mejor enfermedades, a lo mejor sin trabajo, tantas situaciones que hemos pasado, pero usted ha sido fiel, usted es fiel, Señor, cada día. Padre Celestial, yo bendigo a cada joven, a cada niño, a cada familia, a cada matrimonio que ya está conectado y todos aquellos que van a ver este programa después, Señor Jesús, también puedan ser bendecidos, puedan ser alentados, animados, Señor Jesucristo, puedan ser renovadas su fuerza, puedan ser, Señor, sanados, restaurados, Señor Jesús, y alineados de acuerdo a tu palabra. Oh Santo Dios, sí, Padre, para que esa presencia gloriosa del Espíritu Santo pueda estar tocando sus vidas, tocando nuestras vidas, Señor Jesús, oh Santo Dios. Yo te alabo, te bendigo, te exalto. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Tú estás allí, Señor, en cada cuarto. Tú estás allí en cada casa. Si hay alguno que está a lo mejor en la cárcel viendo este programa, bendigo a esa persona. Bendigo a esos jóvenes, bendigo a esas mujeres, bendigo a aquellos que están, Señor, en los hospitales. Que también puedan ser, Señor, alentados con este programa. El Señor, amados hermanos y amigos de las redes sociales, el Señor está ahí en el lugar donde tú te encuentras. A lo mejor en tu vehículo vas ahí, a lo mejor estás en el campo, a lo mejor estás meditando en este año 2024 y el Señor dice que nosotros tenemos que ser agradecidos por todo lo que el Señor ha hecho en este año 2024 y aún está haciendo en este último día del 2024 y también lo que Él va a seguir haciendo en este año 2025 si el Señor permite que lo vivamos. Padre Celestial, muchas gracias y estamos conectados no solamente a través de estas redes sociales, sino que estamos, sí Señor Jesús, estamos conectados a través del Espíritu Santo con
contigo, Padre Celestial, contigo, Señor Jesucristo. Estamos conectados a través del Espíritu Santo y estamos conectados a través de la palabra, de esa palabra gloriosa, maravillosa que usted nos ha dejado para que podamos ser fortalecidos y para que podamos ser alentados cada día de nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret hago esta oración de inicio para este programa Fe y Milagro. Fe y Milagro. Amén, amados hermanos y amigos. Bien, usted también comparta este link inmediatamente a todos sus contactos y usted no se desconecte por nada del mundo, porque en este programa, como en todos los programas que hemos estado realizando, vamos a tener una palabra del Señor, vamos a alabar el nombre del Señor, vamos a estar contando testimonios maravillosos del Señor y vamos a estar orando por su necesidad. Así que yo le digo que ahí en el chat coloque sus necesidades y también envíe saludos, envíe gratitud, palabras de gratitud ahí al Señor y coloque sus peticiones, porque nosotros vamos a estar orando también por esas necesidades que usted tiene en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hola mis amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espero que cada uno de ustedes esté bien con la gracia de nuestro Señor y que las muchas bendiciones del Señor sean derramadas para ustedes y sus familias, también en su congregación junto a su pastor en este nuevo año que se aproxima, que el Señor en su misericordia siempre los acompañe. Gracias a Dios le damos por este año que está pasando. Sabemos que el Señor ha estado con nosotros en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, pero Él no nos ha fallado nunca. Él ha sido siempre fiel. Y alabamos al Señor por su nombre bendito. Quiero orar al Señor para pedirle su dirección y su ayuda. Quiero compartir una reflexión de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que los invito para que juntos podamos orar a Él. Amén. Padre del cielo, queremos darte muchas, pero muchas gracias por tu misericordia concedida para con nosotros en este día y también en el año que ya está pasando, Señor. Gracias porque usted estuvo con nosotros en los momentos de dificultades, en los momentos de alegría, en todo tiempo, Señor, usted nunca nos dejó solo. Usted nos prometió estar siempre con nosotros y así ha sido. Nosotros damos testimonio público de su compañía, de su ayuda, Señor, para cada uno de nosotros. Le ruego también, Señor, que ahora, Padre del cielo, usted me ayude para poder entregar una palabra para sus hijos, una palabra para la iglesia, una palabra para cada cual, Señor, que seguramente puede estar viendo este programa Fe y Milagros. Señor, que su gracia también pueda estar con ellos y la palabra que es una semilla buena
pueda, Señor, dar fruto en cada uno de sus corazones. Me pongo bajo la unción de su Espíritu Santo para que usted me ayude, Señor. Usted es mi ayudador. Y toda la gloria y toda la honra se la entrego a usted y siempre serán suyas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Quiero compartir con ustedes lo que dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, en el capítulo número 2, versículos 1 al 4, que dicen así en el nombre del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¡Aleluya! ¡Qué hermosa es la palabra del Señor! Aquí nos está enseñando la palabra de Dios el cumplimiento de una promesa dada por nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Aun cuando ya Juan el Bautista, al anunciar a Jesucristo, también dijo: Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él mismo dijo: yo os bautizo a ustedes en agua, mas el que viene tras de mí, Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ya lo dijo entonces el evangelista Juan el Bautista precisamente. Pero luego fue nuestro Señor Jesucristo el que dio esta promesa a sus discípulos. Les dijo: no se vayan ustedes de Jerusalén, sino que esperen allí, esperen la promesa de mi Padre, la cual ustedes escucharon también de mí, porque yo os bautizaré con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y así nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, y los discípulos, dice la palabra del Señor en el capítulo 1 del libro de los Hechos, se fueron contentos, se fueron con gozo y estuvieron allí en lo que se llama el aposento alto junto a los demás hermanos. Estuvieron orando, buscando al Señor, y ya para cuando llegó el día de Pentecostés. Ese era un día muy especial, se estaba celebrando la fiesta de Pentecostés que se celebraba 50 días después de la Pascua. Y cuando dice que llegó el día de Pentecostés, eso nos está indicando un momento muy especial, un momento de alegría, un momento de regocijo, de alabanza al Señor por la cosecha maravillosa que el Señor había dado a su pueblo. Y fue precisamente ese el día que nuestro Padre escogió para derramar el Espíritu Santo sobre sus discípulos. Los discípulos ya eran salvos, ellos ya tenían el conocimiento y tenían la salvación que el Señor Jesús les había otorgado. Pero ahora Él les había prometido otra gracia maravillosa que se conoce como el bautismo con el Espíritu Santo. Nosotros, como iglesia, las asambleas de Dios, hemos creído siempre en esta gran promesa, que los creyentes pueden ser bautizados con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Esto, por supuesto, después de haber sido salvos, después de haber recibido a Cristo en su corazón y haber recibido la salvación de nuestro Señor. Aquella salvación que cada uno de nosotros recibe por gracia, recibe por la fe en nuestro Señor Jesucristo al arrepentirnos de nuestros pecados. Como dice el apóstol Pablo allá a los hermanos de Éfeso, les dice que ustedes, después de haber oído el Evangelio y haber creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando nosotros oímos el Evangelio, cuando creímos en Cristo Jesús y nos arrepentimos de nuestros pecados, luego somos sellados, es decir, somos marcados
como propiedad del Señor. Pasamos a ser desde ese momento hijos del Señor. Y, por supuesto, después nos bautizamos en agua también, pero hay una segunda bendición que nosotros podemos recibir. Y no por ser segunda sea menos importante. Es importante el bautismo con el Espíritu Santo. Porque el bautismo con el Espíritu Santo tiene un propósito. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo aquí en el libro de los Hechos, dice en el capítulo número 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y se estaba refiriendo precisamente al bautismo con el Espíritu Santo. Porque en los versículos anteriores, Él les está diciendo que ellos no se vayan de Jerusalén, sino que esperen esa promesa para ser bautizados con el Espíritu Santo. Y entonces luego les dice, porque ustedes al ser bautizados van a recibir poder. Por eso les dice, ustedes recibirán poder y serán mis testigos por todas partes, comenzando desde Jerusalén, luego yendo por toda Judea, por Samaria, por todo el mundo. Y qué bendición más maravillosa es aquella que nos entrega el Espíritu Santo, el ser bautizados. Cuando uno se convierte al Señor, luego el Espíritu Santo viene a morar en uno, pero cuando uno es bautizado con el Espíritu Santo, entonces luego ese Espíritu que está en nosotros nos llena, dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Y una de las señales, digámoslo así, o de las primeras señales, o la primera señal que ocurre cuando uno es bautizado con el Espíritu Santo, es la que menciona aquí la palabra del Señor. Dice que ese día, cuando llegó ese día de Pentecostés, dice que los discípulos estaban reunidos en aquel aposento alto. Ahí estaban reunidos, y estaban, dice, todos unánimes, con un mismo espíritu, deseando que el Señor pueda tocar sus corazones. Estaban clamándole al Señor, pidiéndole a Dios la gracia y el poder, esperando, como les dijo nuestro Señor Jesucristo, esperen. Pero allí ellos estaban unidos. Y eso es una característica muy especial que siempre debiera tener la iglesia. Es difícil, porque el enemigo siempre ha querido dividir, porque Satanás sabe que una iglesia dividida no puede prosperar. Pero una iglesia que está unida, es una iglesia bendecida, es una iglesia creciente, es una iglesia prosperada, es una iglesia que avanza y conquista para la gloria del Señor almas para el reino de Dios. Por eso que siempre el Señor quiere que nosotros como iglesia estemos unidos. Y dice la palabra del Señor que ese día dice que la iglesia, los hermanos, estaban reunidos en el aposento alto y estaban todos unánimes juntos, esperando una misma cosa, sintiendo una misma cosa. ¿Cuál cosa era? La promesa del Espíritu Santo que les había dado nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el cumplimiento de esa promesa. Y dice la palabra del Señor que estando ese día y en esas condiciones, dice que de repente, mi amado hermano, usted debe confiar en el Señor. Usted quizás está pidiendo hoy ser bautizado con el Espíritu Santo y es bueno que lo haga. Porque nuestro Señor Jesucristo, en el libro de Lucas, en el capítulo número 11, hablando de la oración, dice, y cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Es decir, usted debe pedir el bautismo con el Espíritu Santo. Usted debe ir al Señor y decirle, Señor, tú me has salvado, yo ahora soy tu hijo, pero también tú has prometido para tus hijos un bautismo con el Espíritu Santo que me capacitará con poder para yo ser un testigo tuyo, Señor. Por favor, bautíceme con su Espíritu Santo, Señor. Es probable que lo estuvo haciendo durante todo el año 2024 que ya está pasando, o quizás antes, o quizás es una criatura nueva en el Señor y ya lo comenzó a pedir. Como quiera, crea. Crea. Porque el Señor ha prometido para usted esa bendición. Crea. Si usted como padre, dice el Señor, cuando su hijo le pide pan, no le da una piedra, ¿verdad? Usted le da el pan.
Si le pide pescado, no le da un escorpión, como dice. Usted le da pescado, porque usted ama a su hijo. Y el Señor entonces dice, y si ustedes, siendo malos, porque en realidad, aun cuando somos hijos de Dios, no hay hombre que sea bueno, el único que es bueno es Dios, es misericordioso nuestro Dios, ¿verdad? Usted sabe que es así. Oh, qué maravilla, cada mañana cuando despertamos tenemos un nuevo día aquí para alabar al Señor, tenemos comida, tenemos todo lo que necesitamos. Nuestro Padre Celestial es tan bueno, es tan misericordioso que también cuando nosotros estamos enfermos y nosotros vamos a Él y Él nos sana. Aun cuando hemos pecado después de haber convertido nuestra vida al Señor, aún así ya nos muestra nuestro Señor allí en la parábola del hijo pródigo, que aquel hijo, aún habiéndose rebelado con su padre y habiéndose ido de la casa, y habiendo vivido una vida perdida, habiendo estado comiendo de las algarrobas, viviendo momentos tan difíciles, pero de repente, por la gracia del Señor, porque Dios es poderoso, lo hace volver en sí. Y Él dice, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué vine a parar acá? Por mi mala decisión. ¿Por qué yo me vine de la casa de mi padre? ¿Por qué yo abandoné la casa de mi padre? Si ahí yo estaba bien. Quizás me atrajeron, pensó él, las cosas del mundo. Quizás quería conocer otras cosas, pero hoy me doy cuenta que lo único que encuentro fuera de la casa de mi padre es dolor, es amargura, es tristeza, es decepciones. No hay sinceridad en la gente, no hay nada bueno en este mundo. Yo lo que tengo que hacer es volver a la casa de mi padre y es decirle, Padre, perdóname, perdóname, Padre, porque yo he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, Señor. Recíbeme, por favor, aun cuando sea como un jornalero, pero recíbeme de nuevo en tu casa. Al menos allí yo tendré algo para comer mejor que lo que estoy viviendo ahora. Pero, ¿qué dice esa historia maravillosa? Dice que el Padre siempre lo estaba esperando. Porque dice que cuando el Padre lo vio de lejos, es decir, el Padre quizás cada día salía afuera de su casa y miraba hacia el frente a ver si podía en algún momento venir su hijo. Quizás pasó un día, pasó 2 días, quizás pasaron semanas, no sabemos. Y ese padre nunca perdió la esperanza de que su hijo volvería, hasta que aquel día fue tan especial, cuando de pronto él salió, y a lo lejos quizás vio una figura, al principio quizás no sabía quién era, pero cuando venía acercándose, de pronto vio que era su hijo. Y entonces él corrió al encuentro de su hijo venía todo deteriorado, con sus ropas todas sucias, harapiento, y él va y lo abraza y le dice, hijo mío, has vuelto, hijo mío, hijo mío. Qué hermoso fue ese encuentro cuando aquel hijo puede de nuevo ser abrazado por su padre. Ese es nuestro Dios, que cuando estábamos en el pecado nos perdonó, pero cuando muchas veces nosotros, aún siendo hijos, le fallamos y luego nos arrepentimos, Él nos vuelve a perdonar y nos abraza y nos dice, hijo mío, sigue adelante, avanza. Ese es el Padre maravilloso que lo perdonó a usted. Pero también ese Padre maravilloso tiene muchas promesas más, entre las cuales se encuentra este bautismo con el Espíritu Santo, que lo capacitará a usted con poder, y no cualquier poder, el poder de Dios. Ese poder, ese Espíritu de Dios que tiene poder. Dice la palabra que nuestro Señor creó por el Espíritu Santo todo lo que vemos. Creó el sol, las estrellas, su palabra fue bendecida por medio del Espíritu Santo. Él sanó a los enfermos por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Ese poder del Espíritu Santo viene a su vida a llenarlo cuando usted es bautizado con el Espíritu Santo. Y una de las primeras cosas que comienzan a acontecer, precisamente como dice aquí, dice que de repente
vino del cielo como un viento recio. Esa expresión viento recio nos está mostrando el poder que tiene el Espíritu Santo. Porque usted conoce el viento, claro, pero hay viento suave, pero hay viento recio, un viento que tiene poder, que tiene fuerza. Bueno, así es. Aunque el viento, ese viento recio, natural, muchas veces destruye, el Espíritu Santo no destruye, pero está hablando del poder que tiene el Espíritu Santo al decir un viento recio, un viento poderoso. Y también dice que de pronto vino entonces del cielo, porque tiene que venir del cielo, porque esto no es algo que viene de los hombres, este viene de arriba. El bautismo con el Espíritu Santo viene del cielo, es la promesa del cielo para nosotros. Dice que vino como un viento recio, que llenó toda la casa donde ellos estaban sentados, estaban reunidos. Oh, que Dios quiera. Oh, amado hermano, amado pastor, oremos al Señor para que nuestras iglesias sean llenas del poder del Espíritu Santo, que venga ese viento recio en un momento cuando estemos todos reunidos, y venga ese viento recio y llene toda la casa y llene toda la congregación, y caiga del cielo ese poder maravilloso sobre los niños, sobre los jóvenes, sobre los adultos. Y dice que entonces luego se les aparecieron lenguas repartidas en cada uno de ellos, pero no era cualquier lengua, dice, eran lenguas como de fuego. O sea, de nuevo otra figura maravillosa, un viento recio, ahora lenguas como de fuego. El fuego también nos habla de poder. El fuego es algo grande que viene, es algo que nos impulsa, que nos mueve. Fuego de Dios. ¡Aleluya! Dice que vino el viento recio que llenó la casa. Y luego, después de eso, dice que se les aparecieron a cada uno como lenguas de fuego repartidas sobre cada uno de ellos. Oh, qué lindo sería eso, sobre uno, sobre otro, lenguas como de fuego, sobre los niños, sobre los jóvenes, qué lindo sería, ¿no? Lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, dice. ¿Qué más dice? Y dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¡Aleluya! Todos ellos tenían un mismo idioma, la mayoría de ellos eran galileos. Todos hablaban el mismo idioma, entendían las mismas palabras, pero de repente comenzaron a hablar palabras distintas, palabras diferentes que nunca antes las habían hablado, pero eran lenguas poderosas. Oh, yo me imagino ese momento cuando se escuchaban unos con otros, quizás no se podían hablar, no se podían entender, pero era un gozo maravilloso que había sin duda en ellos, y ese era un fuego poderoso, y comenzaron a hablar distintas lenguas. Lenguas de fuego que se asentaron sobre cada uno de ellos, y dice, comenzaron a hablar en otras lenguas, pero no eran lenguas que ellos mismos inventaban, sino que dice que eran lenguas, dice, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. A cada uno el Espíritu Santo les daba esta lengua, esta otra lengua. El Espíritu Santo les iba motivando en su mente ahí, repetir una palabra, venían a su mente una palabra y luego la repetían con su boca. Eso es el bautismo con el Espíritu Santo. Cuando usted es bautizado con el Espíritu Santo, lógicamente viene un fuego poderoso, algo grande a su vida, y usted comienza en su mente a experimentar que le vienen palabras extrañas. A veces su lengua quizás comienza como a tartamudear, y usted dice al principio, quizás, ¿qué me está sucediendo? Quiere volver al español, digamos, a nuestro idioma, y no puede, y le sale una palabra quizás más corta, más larga, una palabra distinta que usted no conoce, extraña para usted. Habla también de lenguas extrañas la palabra del Señor, porque son extrañas para nosotros, porque no las conocemos, porque son otros idiomas que quizás nunca hemos nosotros ni siquiera oído, ni menos hablado. Tantos idiomas, dice el apóstol Pablo, hay en el mundo, y amado hermano, en el mundo hay muchos idiomas y hay muchos dialectos. Tenemos tantos continentes, tantos países, y hay lenguas que jamás nosotros alguna vez siquiera hemos oído.
Son sonidos tan distintos. Quizás de pronto conocemos el inglés, sabemos un poquito acerca del portugués o del francés, del italiano. Son idiomas que nosotros aquí de alguna manera hemos oído, pero hay muchos, hay miles de idiomas y de dialectos. Quizás usted dirá, oh, a mí me gustaría que el Señor me bautizara con el idioma del inglés, porque así yo voy a saber que estoy hablando lenguas divinamente, porque nunca lo he hablado yo, pero algo he oído de él. Pero mi hermano, son lenguas extrañas. Quizás el Señor no lo va a hacer así, porque el Señor quiere que usted crea en fe, que usted crea en fe, y en ese momento cuando usted comience a ser bautizado y comience a hablar en otras lenguas, usted crea. Esas lenguas no vienen de otro lado, vienen del cielo. Recuerde lo que el Señor dijo: si usted, como padre, si su hijo le pide pan, usted le da pan, no le da una piedra. Y si usted a su Padre Celestial le pide el bautismo con el Espíritu Santo y luego viene sobre usted ese poder y usted luego comienza como una señal de ser bautizado a hablar en otras lenguas, usted crea que eso es de Dios, porque Dios no le va a dar algo que usted no le pidió. Usted tiene que tener fe en su Padre. Yo tuve un padre que ya está con el Señor. Murió casi a los 90 años en este tiempo, o en el tiempo de la pandemia, aun cuando él no murió por COVID, pero en ese tiempo falleció. Pero yo tenía confianza en mi padre. No era un padre perfecto, pero yo sabía que si él me decía algo era verdad. Yo podía confiar en él. Y si yo pude confiar en mi padre, que no era perfecto, y como dice la palabra, igual que yo, no era bueno delante del Señor, porque no hay ninguno bueno. Si yo podía confiar en mi Padre, ¿cuánto más debo confiar en mi Padre Celestial? Quizás usted dirá, sí, pero yo no tuve un padre así. Yo tuve un padre que verdaderamente no era nada de bueno, no era responsable y muchas cosas, y es probable que así sea, ocurre tristemente. Pero aún así usted tiene personas en las cuales usted puede confiar. Tal vez no es su padre, pero es su madre, o su hermano, un amigo. Pero piense en la mejor persona en la cual usted puede confiar. Y usted confía en esa persona. Y si usted puede confiar en esa persona, ¿cómo no va a poder confiar en el mejor de los padres? En el Padre perfecto. En aquel que cuando dice algo lo cumple. En aquel que no miente. Porque como dice la palabra, Él no es hombre para mentir. Todo hombre sea mentiroso, en el sentido, no que le esté mandando a ser mentiroso, sino que está confirmando que de verdad en nosotros no hay perfección. Pero en Dios sí. Y Dios es un Dios que cumple su palabra. Por lo tanto, usted tiene que creer que el Señor le está dando el bautismo con el Espíritu Santo, cuando después de estar orando, usted dice, empieza a hablar en otras lenguas y empieza a decir palabras extrañas. Usted crea, ese es el bautismo con el Espíritu Santo, y no se detenga, siga. Es probable que al principio sean algunas palabras, pero yo le digo por la experiencia que he tenido en mi propia vida, como he visto en otros, a medida que usted siga orando y siga creyendo en lo que Dios le ha dado, Dios irá aumentando este lenguaje, porque este es un idioma nuevo, un idioma espiritual, un idioma de poder. Y usted dirá, ¿y por qué uno debe hablar en otras lenguas? Yo sé que tal vez esa pregunta está. Mire, el hablar en otras lenguas tiene un propósito muy maravilloso. Es un don que el Señor. La palabra dice que el que habla en otras lenguas habla con Dios. Y usted dirá, pero si yo cuando oro en mi idioma también hablo con Dios. Sí, pero agrega la palabra que usted habla con Dios misterios. En el sentido de que tal vez usted no entiende lo que está hablando, pero usted está hablando directamente porque el Espíritu que está en usted habla directamente con Dios. Y muchas veces en esa oración usted está agradeciendo. Muchas veces en esa oración usted está intercediendo por alguien que ni siquiera usted sabe, pero usted está intercediendo, y a su vez su propia vida se edifica, porque dice que el que habla en otras lenguas a sí mismo se edifica.
Es decir, su fe comienza a crecer, sus dones comienzan a crecer, su fortaleza espiritual comienza a crecer. En los momentos difíciles, problemas, necesidades, cuando usted habla en otras lenguas, usted espiritualmente se fortalece para enfrentar esos problemas. Y bueno, si algún momento usted dice, pero a mí me gustaría saber lo que yo hablo. Bueno, Dios le dice, el que habla en otras lenguas, pida a Dios también poder interpretarlas. Y usted puede también interpretar esas lenguas. Y ahí hay un don maravilloso que se llama interpretación de lengua. El que habla en otras lenguas dice, pida a Dios, ore a Dios poder interpretarla. Esto cuando no solamente usted quiere solo por saber, sino que también está en la congregación y quiere que los demás reciban edificación. Usted puede orar al Señor para que Dios le ayude a interpretar esas lenguas y pueda entregar un mensaje a la iglesia. Y no necesariamente puede ser usted, sino que pueden ser otro hermano que pueda también interpretar lo que usted está diciendo. Quiero compartir un breve testimonio. Hace unos días atrás estuvimos en nuestra convención nacional en Santiago. Nos reunimos alrededor de unos 600 pastores y algo más allá. Y yo tuve la bendición de pronto, en un momento determinado, de ser usado por el Señor para comenzar a hablar en otras lenguas, y el Espíritu Santo vino a mi vida con tal fuerza, y yo comencé a orar en otras lenguas, y yo oraba en mi corazón, decía, Señor, ayúdame a interpretar lo que estás diciendo. Hasta el momento todo eso era como un mar de oraciones. Pero alabo al Señor por el pastor Marcelo Marcón, que estaba dirigiendo en ese momento, que seguramente cuando yo comencé a hablar de esa manera y él vio que Dios podía traer un mensaje, seguramente hizo señal a toda la concurrencia de que bajaran la voz. Imagínese usted, como un río que suena de repente, todo un silencio, y la única voz que se oía era la mía. En todo ese templo grande, la única voz que se oía era la mía, pero en otras lenguas. Y yo oraba en mi corazón, Señor, ayúdame a interpretar, ayúdame a interpretar. Pero gracias a Dios no fui yo el que interpretó, porque de pronto escuché que un pastor tomó un micrófono. Y él comenzó a interpretar, y a la medida que yo hablaba, él interpretaba, y a la medida que yo hablaba, y él interpretaba, y luego se empezó a oír por esos micrófonos solamente su voz fuerte por medio del micrófono, y yo hablaba en otras lenguas, y él interpretaba, yo hablaba y él interpretaba, y la iglesia recibía edificación. Eso puede suceder. Pero también puede suceder que usted mismo pueda interpretar lo que Dios le está dando. Esto es algo maravilloso, hermano. Nosotros como iglesia, las asambleas de Dios, y no es que yo quiera que diga que las asambleas de Dios es perfecta, es una congregación hermosa, con tantos defectos, puede tener como otra, pero nosotros creemos en el bautismo con el Espíritu Santo, creemos que este es un don para estos días, para este tiempo. Oh, mi corazón anhela que toda la congregación, los niños, los jóvenes y los adultos, sean bautizados con el Espíritu Santo y hablen en otras lenguas, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Hace pocos días conocí a alguien, un ministro que era del Señor de otra congregación, y cuando le dije que yo era de las asambleas de Dios, me dijo, ustedes son los que hablan en otras lenguas. Sí, nosotros hablamos en otras lenguas, les dije, y hay muchos de nuestros hermanos que hablan en lenguas, y nosotros deseamos que todos hablen en lenguas. Yo sé que tal vez algunos, ya sea porque no lo creen, tristemente, o porque no lo entienden, probablemente no lo predican ni lo practican, mas nosotros como asambleas de Dios no solo lo predicamos, sino que lo practicamos, y queremos y deseamos que todos nuestros hermanos sean bautizados con el Espíritu Santo y hablen en otras lenguas, según dijo nuestro Señor Jesucristo allí en el capítulo 16 del Evangelio de San Marcos, hablando de las señales, dice también, y hablarán en otras lenguas. Amado hermano, este año que viene, aun cuando puede ser ahora, este mismo momento, pero Dios le conceda esta bendición. Si usted ha venido orando, pidiéndole al Señor
que le bautice con el Espíritu Santo y aún no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, no se desaliente. Siga creyendo, siga confiando, que en el momento de repente, como dice la palabra del Señor, de repente, o en la noche, o en el dormir, o en el caminar, o en la iglesia, donde sea, de repente vendrá sobre usted ese poder maravilloso y usted podrá también, como los discípulos en el día de Pentecostés, experimentar ese bautismo con fuego y usted podrá poder hablar en otras lenguas para edificar su propia vida y también para poder edificar la vida de otros, pero también estará capacitado para poder ser un testigo en su casa, en su trabajo, en su ciudad, en su pueblo, o donde usted pueda ser enviado por el Señor. Yo anhelo con todo mi corazón, la más grande de las bendiciones para usted sea que en este próximo año, ojalá fuera hoy, Dios quiera que sea hoy, antes que termine el año, pero si así no fuera, yo anhelo que usted sea bautizado con el Espíritu Santo de Dios, porque será usted un instrumento poderoso en las manos del Señor, junto a su familia y junto a su congregación, niños, jóvenes y adultos. Yo quiero orar en esta hora por este propósito para su vida. Y también quiero incluir aquí algunas peticiones que han sido seguramente solicitadas en medio de este programa, para que Dios también ponga su mano de cariño, de amor sobre su vida. Hemos sabido este día o el día de ayer que una de las coordinadoras del Ministerio de Intercesión, la hermana Karin Soto, está en un estado de salud complicado en el sur, en los lagos. Oremos para que el Señor se glorifique en ella. Ella es del distrito de Los Lagos, pero vive en Valdivia. Entonces vamos a orar en el nombre del Señor también y por otras peticiones. Pero principalmente quiero orar primero para que usted sea bautizado con el Espíritu Santo. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias por esta palabra que está escrita y que es para estos tiempos, Señor. Oro por todos mis hermanos, Señor Jesús, los recién convertidos como los que llevan muchos años. Oro, Padre, para que tú los bautices con el poder del Espíritu Santo. Bautízalos, Señor, conforme a tu palabra, conforme a tu promesa, Señor, y que reciban el poder, Señor, del bautismo con el Espíritu Santo y que puedan hablar en otras lenguas para que se edifiquen a sí mismos y edifiquen a otros y tengan el poder para ser tus testigos. También oro, Señor, por las demás necesidades que hay. Especialmente, Señor, oramos juntos por la pastora Karin Soto, Señor, que es la coordinadora del Ministerio de Intercesión del Distrito Los Lagos. Señor, que usted ponga su mano sobre ella, oh Dios mío, y pueda sanarle para la gloria de tu nombre. Y así hay también otras necesidades. Hay otros hermanos y hermanas, Señor, que han manifestado sus necesidades. Pido también que la gracia tuya sea sobre sus vidas y ellos sean ayudados. Si están enfermos, sean sanados. Si están con dificultades económicas, sean ayudados, Señor. Y así todo sea para la honra y para la gloria tuya. Gracias, Señor, porque este es el último programa de este hermoso tiempo de fe y milagros que ha sucedido durante varios años, Señor, pero te alabamos por todo lo que ha pasado hacia atrás. Esperamos, Señor, que muchos más sean agregados y también muchos otros participen en estos programas. Gracias por todos los hermanos pastores, hermanos de iglesia, que siempre han estado dispuestos, Señor, para poder, Dios mío, transmitir o traer una palabra, Señor, hacia el pueblo tuyo. Gracias por todos esos hermanos. Los bendiga, Señor, y los que vendrán en el próximo año, si es su voluntad. Todo lo tenemos, Señor, de parte de ti. Y queremos decirte que a ti sea la honra y a ti sea la gloria por siempre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que la paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Mi esposa y yo les deseamos las más ricas bendiciones del Señor en este año nuevo que se acerca. Amén.
Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo de Jehová, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confiaré. Porque Él te librará de la trampa del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas hallarás refugio. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni la saeta que vuele de día, ni la pestilencia que ande en la oscuridad, ni la plaga que en pleno día destruya. Caerán a tu lado 1000, y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás, y verás la recompensa de los malvados. Porque has puesto a Jehová, que es mi refugio, al Altísimo, como tu morada. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues mandará a sus ángeles por ti, para que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la víbora pisarás, hollarás al cachorro del león y a la serpiente. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le honraré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación.